que no es cuando usted se va a su profundo reposo, a su sueño, sino que el reposo es la intimidad que tú y yo desarrollamos con el Señor. Que nosotros debemos ser apasionados por la presencia del Señor. Debemos buscar su reino y su justicia, porque todo lo demás nos va a venir por añadidura. Realmente el buscar al Señor no debe ser una carga, debe ser un deleite, debe ser un gozo estar cada día en la presencia de nuestro Señor y vivir todos los días enamorados de la presencia de Él, porque de parte de Él vienen tiempos poderosos, vienen tiempos de refrigerio. Espérenme un momentico que aquí nos adelantamos. Amén. Gracias, Señor. Tú eres grande y eres poderoso. El propósito de Dios con el hombre. Este es otro aspecto que es muy importante. Pero este ya lo había... no. Dice, luego de haber impartido al hombre su imagen y semejanza divina, ¿qué hace el Señor? Dios le asigna al hombre una misión. Recuerde que así como el Señor creó a esos ángeles, a esos querubines, y les delegó a cada uno una misión, pues al hombre no lo iba a dejar solamente ahí como la obra maestra, sino que el hombre tenía que tener también una misión, una asignación dentro de la tierra. Y esta asignación consistía en la revelación del plan original de Dios de establecer su reino eterno en toda la tierra. Por ello, una vez dotado de la naturaleza y la funcionalidad de Dios, al hombre se le declaran 5 estamentos divinos, los cuales contemplan todo el propósito de Dios para el hombre. Así pues, el propósito eterno de Dios es su plan inconmovible e invariable que se cumplirá irrestrictamente y está mencionado en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y nos dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces son 5 estamentos y vamos a revisar en detalle cada uno de ellos. El primer aspecto que el Señor le dio al hombre fue fructificar. ¿Y qué significa ese aspecto fructificar? Dice aquí que Dios calificó al hombre ¿para qué? Para reinar y para gobernar en la tierra. Por eso el carácter del reino debe ser establecido mediante una capacidad de fructificar, es decir, para establecer un nuevo orden en las cosas. Usted y yo, donde quiera que vayamos, tenemos que dar fruto y fruto en abundancia. Recuerde que Jesús en Juan 15 nos habla precisamente de eso, que nosotros debemos ser esos pámpanos que estamos injertados a la vid. ¿Qué hace el Señor? Él nos limpia para que nosotros podamos llevar fruto y fruto en abundancia. Y aquí la palabra, el dar fruto, no significa solamente que demos fruto en nuestra vida espiritual. Debemos dar fruto en nuestra área ministerial, en nuestra área laboral, en todas las áreas de nuestra vida debemos ser fructíferos. ¿Por qué? Porque esa es la razón de ser y esa es una de las asignaciones que realmente Dios improntó en el corazón del hombre. Hay un segundo aspecto que es multiplicados y cada uno de estos aspectos van ligados el uno al otro. No pueden estar desarraigados, sino que todos los aspectos están ligados el uno al otro, multiplicados. Esta palabra en el hebreo, lengua en la cual fue escrita este libro, muestra las siguientes definiciones. Aumentar en cualquier área en la que el hombre funcione. Ser ilimitado, tener una mente abierta, donde no haya limitaciones. Ser numeroso en extremo, tener un territorio asignado y poseer tierra. Recuerde que usted y yo
tenemos un Dios que es un Dios ilimitado. Recuerde que siempre yo le he dicho, tenemos el ADN del Señor y nosotros somos su imagen, somos su semejanza, tenemos su poder, tenemos su autoridad. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que yo la he escuchado y me encanta decirla, y es que el cielo es nuestro límite. Nada te puede detener, porque si a ti el Señor te llamó es porque Él vio cualidades únicas en ti. Recuerda que tú eres un ser único, eres un ser irrepetible. Lo que tú tienes, otras personas no lo tienen. Y lo que otras personas tienen, tú no lo tienes, ¿sí? Entonces, de ahí radica que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos realmente importantes para ejercer y para tener un papel importante en el reino de Dios. Aquí todos somos importantes, aquí no es más importante el pastor, la pastora, no. Realmente en el cuerpo de Cristo todos somos valiosos, todos somos importantes. Tú eres un ser único, eres un ser excepcional. Tanto así que cuando quieren verificar tu identidad, ¿cómo lo hacen? Por medio de la huella dactilar. Nadie tiene las huellas dactilares que tú tienes. Nadie. Y aquí me impacta mucho este aspecto porque dice que nosotros debemos ser ilimitados. No debemos pensar que nada es imposible porque la misma palabra nos lo enseña. Nos dice que Jesús decía que al que cree todo le es posible. Nosotros haremos mayores cosas que las que el Señor hizo. Usted lee la palabra y dice que donde quiera que Jesús pasaba, Jesús nunca pasaba desapercibido. Donde Jesús pasaba había sanidad, había libertad, había bendición, había provisión, los panes se multiplicaban, los peces se multiplicaban, porque el Señor entendía eso. El Señor mismo era ese hijo de Dios y cada día él estaba en el reposo del Señor, en la intimidad con el Señor, y él lograba arrebatar los milagros desde la madrugada. Y Jesús era un hombre ilimitado, un hombre que donde quiera que él iba, hacía que el ambiente fuera renovado, que las atmósferas fueran transformadas de una manera poderosa. Y es así, realmente cuando nosotros somos hijos de Dios, se nos activa esa funcionalidad de ser fructíferos en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, sabiendo que donde quiera que pongamos nuestras manos, ahí hay provisión, donde quiera que pongamos nuestras manos, allá hay bendición, y ser multiplicados y aumentarnos en cualquier área. Usted no puede ser una persona ilimitada. Usted no puede realmente ser una persona que piense en cosas pequeñas. La palabra nos dice que, aunque nuestro principio sea muy pequeño, nuestro postrar al final no va a ser pequeño. Nuestro postrar al final va a ser grande y va a ser poderoso. Recuerde que la palabra también nos menciona al respecto y nos dice que nuestra vida es como la luz de la aurora. No se va disminuyendo, sino que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y así es usted. Usted puede poseer y usted puede hacer todo lo que usted se proponga hacer porque Cristo está en usted y Cristo en usted, la esperanza de gloria. Hay otro aspecto fundamental que el Señor le otorgó a Adán y le dio funcionalidad, fue llenar la tierra. En el hebreo significa cortar lo malo y llenar con lo bueno, desbordar con violencia del bien sobre el mal, ser opulento, abastecerse con holgura, que rebose a plenitud todo lo que se hace. Usted debe llenarse de la presencia del Señor. Tanto así que, mire, recuerde la palabra en Daniel y dice que Daniel fue hallado 10 veces mejor. Y esto es tremendo leerlo porque uno dice, en ese momento no había un hombre más sabio que Daniel, que Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerde que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero estos no eran cualquier tipo de jóvenes, eran jóvenes entendidos, eran jóvenes estudiados, eran jóvenes que sabían muchas lenguas, eran jóvenes que eran capaces
de traer bendición, de traer, de llenar los lugares donde estaban, la misma presencia de Dios iba con ellos y era tremendo lo que en su momento logró hacer Daniel, porque dice que cuando el rey Nabucodonosor tuvo su sueño, no hubo nadie más quien interpretase el sueño. El único que pudo interpretar el sueño a Nabucodonosor, ¿quién fue? Daniel. Pero no era por la habilidad que Daniel osara, era porque realmente Daniel estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, podemos hacer que lo malo sea desarraigado y podemos hacer que la vida de Dios sea improntada de una manera poderosa. Recuerde que yo le mencionaba que Jesús, donde quiera que iba, traía libertad, traía transformación, porque había algo poderoso en Jesús. No era que Jesús llegara y pasara las cosas normal, era que Jesús dentro de sí llevaba tanto la presencia del Señor que la presencia del Señor no podía pasar realmente desapercibida. La gente se asombraba, la gente se maravillaba. Jesús estaba en la barca con sus discípulos y dice que vino gran viento, vino una gran tempestad y decía que las olas del mar lograban entrar en la barca porque era tan fuerte la tempestad. Y Jesús estaba durmiendo y sus discípulos dijeron, maestro, aquí perecemos, nos vamos a morir. Y el Señor les dijo, ¿por qué tienen tan poca fe? Entonces ahí el Señor, con su poder y su autoridad, hizo que el mar se aquietara, que el viento se enmudeciera, porque Jesús entendía eso, el poder y la autoridad. Jesús entendía que era desarraigar el mal e improntar el bien en el nombre de Cristo Jesús. Hay otro cuarto aspecto, ya para terminar, que es sojuzgar la tierra. La raíz de la palabra hebrea indica aplicar violencia en contra de las tinieblas, violar lo ilegal con la legalidad divina. Recuerde, la palabra dice que no es con fuerza no es con fuerza ni con poder, sino es con su Santo Espíritu. Si ustedes estamos llenos de la presencia de Dios, podemos sojuzgar la tierra, podemos hacer que todo se nos someta a nosotros porque tenemos el poder y porque tenemos el dominio y tenemos la autoridad que nos ha sido precisamente otorgada por el Señor. Y hay un quinto y último aspecto para terminar, y es señorear. A partir de las acepciones de la palabra hebrea, se puede afirmar que Dios le ordenó al hombre ordenar que se hiciera lo que se dijera, traer dirección en sabiduría, ejercer dominio y gobernar sobre todo aquello que Dios dio. Y esto es poderoso. ¿Por qué? Porque si usted entiende el llamado grande que el Señor ha depositado en su vida, nada le va a hacer impedimento a usted para levantarse como un hombre y como una mujer de bendición, para levantarse como un hombre y como una mujer que trae libertad, que trae bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Hay aquí una tarea. Por favor, si usted tiene ahí su celular para que le quede mucho más fácil, tómele una foto y por favor recuerde enviar la tarea a mi correo. Si usted tiene alguna inquietud, por favor me puede escribir al correo al WhatsApp del pastor y él me hará extensivo su mensaje. Y le doy gracias a de los que recibí tarea. Hubo personas que no me enviaron tarea y es importante que usted me envíe tarea porque esto se va a convertir en puntos positivos para usted, ¿sí? Entonces, por favor, tómele foto aquí a la tarea y, bueno, aquí el pastor me va a hacer el favor de tomar el pantallazo y enviárselas al WhatsApp de cada uno para que cada uno pueda saber cuál es su tarea. Recibí tarea de Sara, recibí tarea de Jimena, de Katiuska, de Carolina, de Milena, de solo mujeres. Entonces recuerden,
Hay puntos positivos y hay puntos negativos. Entonces, si usted me envía su tarea juiciosamente, ahí va a tener su punto. Pero si no me la envía, también va a tener su punto negativo. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Jimenita, ¿bien? Perfecto. Pero es que no sé cómo. Bueno. Amén, amén, amén. Permítanme aquí un momentico. Listo, ahora sí los veo aquí a todos. Mami, activa el micrófono. No, yo los voy a escoger a ver. Espérate. Listo, habla. Hija, ¿ya? Sí. Es que a mí no me quedó claro qué es sojuzgar. El aspecto de sojuzgar. Entonces, recuerda que nos dice que viene de la palabra hebrea que indica aplicar violencia contra las tinieblas. Entonces, ¿cómo tú aplicas violencia contra las tinieblas? Cuando, por decir algo, hay enfermedad. Nosotros no podemos ser tolerantes a la enfermedad, porque hay una palabra legal que nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga hemos sido sanados. Entonces, donde hay oposición, es decir, donde vienen las tinieblas a querer invadir nuestras vidas, pues ¿cómo vamos a aplicar violencia? Pues por medio de la oración, declarando que hay sanidad, declarando que hay poder. ¿Amén? ¿Ya te quedó ahí claro? Sí. Muy bien. Eso, así es. Entonces, si tenemos alguna duda, levantamos la mano y aquí despejamos las dudas que tengamos en el momento. Amén. Bueno, vamos a entrar a nuestro segundo momento y es que nosotros teníamos una asignación y era que debíamos leer los 3 primeros capítulos del libro Lealtad y Deslealtad. En ese orden de ideas, recuerde que usted debía leer, pero también al mismo tiempo debía exponernos aquí en esta clase los aspectos más importantes que usted pudo destacar de ese libro o los aspectos que fueron para usted más relevantes. Entonces, vamos a empezar por aquí con Leslie. Amén. Vamos, Leslie, activa tu micrófono y somos todo oídos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Leslie Rubiano. Pues yo tengo unas diapositivas, no sé cómo compartir ahí la pantalla. ¿Cómo se puede compartir? Ahí en tu celular aparece compartir pantalla, por favor. No, dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Espérame un momentico, entonces ya miramos. Espérame, ya miramos. Ya, dale por favor. A ver si ahora sí ya te deja. Yo sabía que iba a ser yo. Muy bien. Dios. Bueno. Muy bien. Recuerde que eso es importante leer, prepararnos, ser muy disciplinados, muy juiciosos en todo lo que se nos pida aquí en la clase. Bueno, del capítulo 1, yo entendí, bueno, al principio hablaba de una persona que tenía un ministerio bien, que estaba bien en su iglesia, pero de repente llegó una persona que era un líder
y esta persona era era como un mejor amigo del pastor. Esa persona empezó a hablar mal de la iglesia, más que todo el pastor, empezó a juzgarlo, cómo él hablaba, cómo él predicaba, cómo él se vestía. Entonces yo acá resalté algo que dice que si uno cuenta con una persona desleal en su iglesia y el Señor te habla de alejarlo, hay que hacerlo, porque esas personas pueden traer destrucción tanto en tu ministerio así como persona. Ahí decía un pedazo que la Biblia nos dice cuando Abraham estaba en conflicto con Lot. Él dirigió a Lot a que se fuera a otro lugar. Abraham estaba diciendo, si estamos separados, habrá paz y la obra de Dios puede continuar. También decía que en las iglesias siempre debe haber gente que es hipócrita. Creo que eso en la mayoría de gente lo tenemos. Cuando fijen de frente a uno en apoyarlo, en estar bien con uno, pero en el fondo del corazón lo están menospreciando o está en el pensamiento lo están juzgando de cómo se viste, cómo habla. También decía que para crear una iglesia y esparcirla, primero tenemos que saber con qué equipo de gente leal contamos. En el segundo capítulo existen 8 etapas. La primera es el espíritu independiente, que es una persona que no se rige a las reglas. Es una persona que hace lo contrario a lo que se le está indicando, que no le gusta, digamos, seguir a las autoridades. También existe otra, que es la ofensa, que es la traición de los unos a los otros. Las personas ofendidas pueden dar la espalda. También existe otra que es pasividad, que es una persona que es calmada, que a pesar de que tiene algo para aportar, no lo hace tal vez por temor. Es una persona que vemos, o que muchas personas que vemos en la iglesia y que están sentadas, están calmadas, no hablan, no dicen nada, y tienen mucho que aportar, pero simplemente por temor no lo hacen. Pero estas personas pueden llegar a tener una etapa crítica, que también es una persona que encuentra faltas, también se da cuenta de que todas las defienden a su alrededor. Estas personas no les importa hablar de otras y no les importa el daño que pueden ocasionar. Había una parte que dice que si miras con ojos críticos solo verás imperfecciones, pero si miras con ojos de amor verás lo bueno hacia el futuro. Y esto pasa muchas veces. Dependemos de cómo miramos, vamos a ver las cosas. Hay una etapa que también es política. Esta es más como abierta, que es una persona que se entera de un problema y lo divulga con más gente. Esta persona no le importa hablar, sabe, digamos, por ejemplo, yo sé un problema de mi mamá y yo lo voy a estar contando al pastor, al líder, a la demás gente y no ayudarlo, sino simplemente atrayendo más gente que piense lo mismo que yo pienso. También existe una etapa que es el engaño. Son personas que engañan hasta la autoridad. Estas personas son las que creen que saben más que la autoridad que tienen. Existe otra que es la rebelión abierta. Esta etapa es donde el engaño pelea abiertamente con la autoridad. Esta pelea abierta será por la confianza que el rebelde desarrolla a través de los meses y los años. También existe otra que es ejecución. Esta etapa tiene que ver un poco con la rebelión abierta, porque es una persona que ejecuta para ver mal a la autoridad. Y en el tercer capítulo, yo entendí que fue como un poco de recopilación de los demás capítulos, pero en este capítulo también hay algo importante que habla sobre que todo viene del pensamiento y de la lengua. Muchas veces hablamos sin pensar y por eso podemos juzgar a la gente, podemos hablar de la gente y en sí no sabemos que estamos haciéndole daño a esa gente, a la persona. También dice que, o sea, lo que tenemos que hacer es pensar antes de hablar. Y también que
nadie está obligado a hacer lo que quiera hacer. Por ejemplo, si yo no me siento bien en la iglesia, lo mejor es salirme y no hablar mal de mi pastor o de mi líder, sino simplemente salir y no, si no me siento bien en la parte donde estoy. Eso fue básicamente lo que yo entendí. Muy bien, Leslie. Un aplauso para tu trabajo. Muy bien. Muy bonita presentación y muy bien, Leslie. Bueno, continuemos aquí. Vamos a ver. Dale, mami. Espérame. Ya. Bueno, yo no les voy a presentar ninguna diapositiva ni nada de esas cosas porque pues no tengo los medios como fácil. ¿Ya? A ver. Leí el libro hasta el tercer capítulo. En el primer capítulo hace referencia a la lealtad y a la deslealtad. Para resumir un poquito qué es lealtad y deslealtad, que tenemos que vivir y que tenemos que compartir una iglesia con líderes o compañeros que, que estén en nuestra iglesia, que sean leales, que sean honestos, que sean fieles a la iglesia, fieles al pastor y sobre todo que tengan mucho amor. Sobre todo eso. Se habla mucho de la fidelidad y del amor en el primer capítulo. El segundo capítulo están las etapas, perdóname un momentico, capítulo 2 son las etapas de la lealtad. A ver, ¿qué hay acá? Hablaba también la forma como nosotros tenemos que tener una iglesia que sea respetuosa, que sea de honestidad y de fidelidad con nuestro pastor, con nuestra iglesia, que todo lo que se diga o se hable sea directamente con el pastor, ¿sí? Que nosotros seamos leales al pastor, que nosotros tengamos respeto al pastor, respeto a la iglesia, que todo lo que se haga en la iglesia, eh, que algún comentario que se quiera hacer, se dirija directamente al pastor, se le diga al pastor, que no se hable a espaldas del pastor, que no se hable a espaldas de la iglesia. Ese es el segundo capítulo para mi entender. En el tercer capítulo es la cultura de alianzas. Para mi parecer, es la actitud de los líderes hacia el pastor. Es la postura y el carácter de los líderes que tienen la iglesia. Sí, que siempre sea con honestidad, que si tú tienes algún problema o no te gusta algo de la iglesia, que se dirija al pastor y se le diga al pastor, que no se murmure a espaldas del pastor, ¿sí? Que siempre sea una iglesia protegida, que siempre sea una iglesia de amor, de confianza, de solidaridad, que sea una iglesia que no tengamos problemas, que sea una iglesia unida, que sea una alianza, que no solamente sea de una sola persona, sino sea un grupo, una unión de la iglesia. Pues eso es lo que yo puedo resumir de lo que yo entendí, lo que leí al respecto de los 3 capítulos del libro. Muy bien, mamita. Gracias. Un aplauso. Muy bien. Bueno, vamos a ver por aquí. Jimena. Dale, abre ahí tu micrófono
y te escuchamos. Listo. Entonces, en este libro de lealtad vemos también la deslealtad. Vemos que explican referente a ciertas personas, bien sean los trabajos o en los entornos donde se encuentren, en colegios, bueno. Pero en esta parte se basa a nivel ministerial. A nivel ministerial que vemos, o a nivel general, vemos personas leales y personas desleales. Muestran unos ejemplos en este primer capítulo a nivel ministerial que se puede ver en una persona desleal estando en la congregación. Digamos, hay personas que aparentan ser pulcras, aparentan ser buenas observadoras, buenas personas, pero en realidad no se saben con qué intenciones estén en nuestras iglesias. A veces las personas fieles y leales son las personas que son mejores calificadas para ser líderes en las iglesias. También explican la parte en honrar a los pastores, porque pues son nuestras guías y son el mejor regalo que Dios nos ha mandado en la iglesia, porque es la guía que nosotros tenemos para formarnos y ser grandes y prosperar en la iglesia. También muestran por amor a Dios para llenar las iglesias, para tener un equipo ministerial grande y exitoso. Se cuenta también o explican que debemos tener un equipo que sea unido. Si alguna persona está tal vez inconforme o tiene ciertas dudas, es bueno tal vez uno comentar al pastor para no empezar a generar ciertos como comentarios con las demás personas y generar y tornar un ambiente como tenso. Entonces es mejor uno ser sabio y ser sincero y tener un equipo, poquitos, pero que sea un equipo eficaz, sea un equipo sólido para que se torne un mejor ambiente en nuestra congregación. Para tener una mega iglesia, en el caso de Oasis, que pues tiene varias sedes a nivel Colombia, sí, a nivel Colombia y a nivel también mundial. Una mega iglesia, bueno, expandiéndose, pero que en cada iglesia hayan equipos que funcionen, iglesias que funcionen, con personas que realmente aporten cosas buenas a la iglesia. Y pues asimismo nosotros cosechamos nuestra recompensa. En el capítulo 1, pues entendí más o menos ese tema. En el capítulo 2, espérame un momentico. En el capítulo 2, también nos explican sobre el espíritu independiente. Hay personas que son, o sea, tienen mucho conocimiento, muchas capacidades y estando en un equipo, son muy calladas. Entonces puede que tengan mucho potencial y muchas cosas para dar a una iglesia o a un equipo, pero ellas prefieren callar y actuar por aparte. Digamos, un ejemplo, el pastor dice, vamos a ayunar todos el sábado, y la persona como por costumbre tiene que decir para ella misma, no, yo ayuno el miércoles, y se mantiene sola y no, es que yo ayuno el miércoles, y como que no se rige tal vez a lo que el pastor quiera explicar de que sean conjunto. También en este segundo capítulo vemos varias etapas. Vemos, bueno, varias etapas, creo que va hasta la etapa 8, que prácticamente nos habla de lo mismo, o sea, del espíritu de cada uno. O sea, nosotros qué queremos aportar en este caso a nivel ministerial y qué queremos aprender, cómo nos queremos formar, hacia dónde queremos llegar. Y tenemos que ser sabios y actuar con mucha sinceridad y no ser dobles. O sea, como en el capítulo 3, que este capítulo se trata de eso, o sea, de tomar
lo bueno y ser sinceros y sabios y ser leales. O sea, en el capítulo 3 dan como las llaves para ser leales. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios. Si en estos casos hay casos en los que tal vez nos sentimos confundidos o nos sentimos que no nos llenamos o hay algún tipo de inconformidad, entonces por eso recurrimos a Dios y recurrimos a los pastores, que es la guía que Dios nos pone para que nosotros, o sea, pongamos como los puntos y no generemos inconformidades o como esas como discordias entre las personas para que se torne un ambiente, en este caso en la congregación, pesado, haya una atmósfera pesada o sino que la idea es que todos en equipo y en comunión seamos, tengamos los valores, los principios y seamos los más sinceros posibles con la congregación, con los pastores y pues con todas las personas que nos rodean. Pues eso fue como lo que yo entendí así. Muy bien, Jimena, muchas gracias. Un aplauso. Bueno, ya nos quedan 1 minuto, 2 minutos nomás. Entonces, por favor, les recomiendo seguir leyendo este libro, es muy bueno. Realmente, bueno, uno que es pastor, el ser pastor no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Es una tarea de estar cada día exponiéndonos a la presencia del Señor para que realmente sea Él. Yo siempre le oro a Dios y le digo, Señor, coloca palabra fresca en nosotros para poder dar un buen alimento a nuestros hijos espirituales. Y realmente el ser pastor es un privilegio de parte del Señor, pero también es un gran desafío, ¿sí? Yo ya llevo varios años ejerciendo el pastorado, pero pues realmente no es fácil, pero es un trabajo muy hermoso. Realmente uno sabe que su recompensa viene de parte del Señor y tú siempre tienes como labor orar por tu pastor. Amén. Entonces vamos a orar porque ya nos queda 1 minutico. Vamos a orar para poner este tiempo en Dios. Les insto a que sigan leyendo el libro y para que los que no han leído los capítulos. Y por favor no olviden enviarme la tarea. Amén. Vamos a orar. Y no olviden la oración de las 4 de la mañana. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa noche, donde sé que tu palabra, Dios, hizo una obra perfecta en cada uno de nosotros. Te doy gracias por cada uno de mis estudiantes, declarando, Dios, que en ellos hay firmeza, declarando que